Recording in progress. Bueno, bienvenidos una vez más para estudiar alrededor de la palabra de Dios. El tema de hoy es un tema que a veces trae mucha controversia. Yo espero que el día de hoy, en vez de traer controversia, traiga luz, traiga claridad. Nos ayuda a nosotros a entender realmente la importancia del mandamiento, los alcances del mandamiento y los límites de las personas a las cuales se les da este mandamiento. No debemos olvidar, y lo voy a estar recordando en cada vez que nos metamos en esta serie que le llamé Matando Gigantes, no debemos olvidar los dos mandamientos principales, y lo voy a estar recordando constantemente, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que alrededor de estos dos mandamientos es que pesa todo lo demás, la ley y los profetas, así fue como lo que dijo el Señor, de ahí depende todo eso. Así que lo estaré haciendo en cada clase y reiteradamente durante las lecciones, porque eso tiene que quedarnos a nosotros grabado no solo en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. Los dos mandamientos o el gran mandamiento principal es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento que está ligado a este es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto tenemos que tenerlo grabado en nuestra mente, porque si tenemos bien grabado estos dos mandamientos y los entendemos, según lo que nuestro Señor nos enseña, todo lo demás lo estaríamos cumpliendo. Así que cuando infringimos la ley de Dios, cualquiera de lo que veamos en la Biblia, no importa si son mandamientos del Antiguo Testamento, no importa si son mandamientos proféticos, no importa si son mandamientos apostólicos, no importa si son mandamientos de nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando infringimos cualquier mandamiento estamos infringiendo estos dos. Hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 20, verso 12, y el mandamiento que vamos a estar estudiando hoy es el mandamiento que el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da. Repito: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento es un mandamiento que a veces se ha tomado de una manera totalmente impropia, y los padres lo han utilizado para poder controlar a los hijos. Los controlan en muchas áreas, desde niños hasta grandes. Hoy algunos de los que estamos acá, o si no es que todos, estamos en los dos lados. Fuimos personas que estábamos bajo la dirección de nuestros padres cuando niños, jóvenes, y ahora estamos como padres dirigiendo a nuestras familias. Pero entendiendo que Dios divide en dos mandamientos, o el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a instruirnos en que dos mandamientos son los principales: amar a Dios y al prójimo. En esa misma forma, el Señor presenta los 10 mandamientos o todos los mandamientos de la ley. Cuando nosotros estudiamos los primeros mandamientos de lo que se llama, o le llamaría yo, el top 10, digo el top 10 porque hay muchos mandamientos, como lo mencioné hace un rato. Hay apostólicos, hay mandamientos que el Señor Jesús nos recalcó, hay mandamientos paulinos de acatamiento obligatorio, porque Pablo tenía la autoridad, lo mismo que los otros apóstoles, tenían la autoridad de darnos a nosotros ciertos mandamientos que se tienen que acatar. Hoy no los voy a mencionar porque estamos hablando de los 10 mandamientos, pero hay mandamientos que los apóstoles presentaron con la autoridad de Cristo, en el Nuevo Testamento, por supuesto. Cuando dividimos ese top 10, que digo el top 10 o los 10 mandamientos sobre todos los que están en la Biblia, ya estudiamos los 4 primeros que tienen que ver con la persona de Dios. O sea, van ligados al primero y más grande de los mandamientos. Los primeros en estudiar fueron: amarás a Dios por sobre todas las cosas, no tener dioses ajenos, no hacerse imágenes y santificar el día. Este mandamiento que vamos a estudiar hoy es el primero de los mandamientos que se dan
en cuanto a nuestras relaciones interpersonales o la relación con el prójimo. Cuando nosotros estudiamos honrar a nuestros padres y a nuestra madre, ahí empieza justamente la parte que Dios nos asigna a nosotros para poder tener una buena relación entre nosotros, y empieza hablando de nuestros padres en cuanto a nuestras relaciones interpersonales. Pero antes de estudiar a profundidad lo que es el mandamiento en sí, honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, nosotros tenemos que hacernos una pregunta, o tenemos que preguntarnos para poder entender y para poder desarrollar bien la idea de lo que Dios estableció. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer, entre varias preguntas, es: ¿honra y obediencia son sinónimos? ¿Son equivalentes? ¿Son lo mismo? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. De hecho, una exégesis bíblica se hace cuando nos preguntamos a nosotros mismos acerca del pasaje. Abre el pasaje y se hace preguntas. El Señor nos manda a nosotros, a todos los seres humanos, a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y nos da una promesa de que nos vaya bien. Pero cuando nosotros venimos y estudiamos los mandamientos, tenemos que hacernos esa pregunta básica: ¿honra y obediencia es lo mismo? La respuesta, mis hermanos, es no, no es lo mismo. Vamos a empezar a desarrollar lo que es el estudio de este mandamiento, empezando por leer Efesios capítulo 6, para poder hacer una estructura en la cual nosotros vamos a matar ese gigante. ¿Cuál gigante? El gigante donde los padres creen o creemos, vamos a meternos los que ya tenemos hijos, que creemos que nosotros podemos decirle a los hijos lo que sea y que ellos tienen que acatarlo. Y de hecho hay una forma muy particular de conducirse los padres, o conducirnos los padres, es porque yo lo digo, porque yo soy su papá. Usted hace eso porque yo lo digo, porque yo soy su mamá. Y eso, primero, que es incorrecto, antibíblico, porque nosotros no hacemos las cosas porque yo soy el papá, o porque yo soy la mamá, o porque yo lo digo. Nosotros hacemos las cosas porque Dios lo dice, sea padre o sea hijo. En ese marco, hablando de las relaciones interpersonales de familia, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice en el capítulo 6, verso 1, y ahorita vamos a profundizar acerca de la diferencia entre la honra y la obediencia, pero escuche cómo Pablo inicia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es interesante cómo Pablo, cuando le dice a los hijos que deben de obedecer a los padres, no les dice solamente: hijos, obedezcan a los padres, sino que Pablo marca una pauta, y la pauta que Pablo marca es en el Señor. O sea, lo que está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que la obediencia está marcada dentro de un límite, y el límite es en el Señor. ¿Qué es obedecer en el Señor? Bueno, bajo los preceptos del Señor, bajo las instrucciones del Señor, bajo la armonía en conjunto con toda la Biblia que el Señor nos dejó a nosotros para que nos relacionemos. Entonces, cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y déjeme decir que lo justo significa el sentimiento de rectitud en que dirige o gobierna nuestra conducta hacia las demás personas. Eso es lo justo. La justicia es la rectitud con la cual debe conducirse uno hacia los demás, o los demás hacia uno. Eso es la justicia. Y después de que Pablo dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, en el segundo verso menciona el mandamiento que estamos estudiando hoy: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El verso 2 de Efesios 6 está mencionando el mandamiento de Éxodo capítulo 12 de manera muy clara. Y el verso 1 nos está dando a nosotros una instrucción paulina, una instrucción apostólica,
que se liga a este mandamiento para conocer los límites de nuestra conducta hacia nuestros hijos en relación a la autoridad que tenemos sobre ellos. Cuando la palabra es introducida como honra, básicamente el lenguaje popular o el significado popular es dar valor. ¿Dar valor a quién? Al padre o a la madre. Pero aunque la obediencia y la honra van de la mano, realmente son mandamientos diferentes, son dos mandamientos. El uno difiere del otro en el sentido práctico. En primer lugar, cuando nosotros estudiamos el verso 4 de lo que estamos estudiando ahorita, Efesios capítulo 6, cuando estudiamos el verso 4 nos dice a nosotros o nos ayuda a nosotros a ver la advertencia que le hace a los padres, y ahí nos incluimos los que tenemos hijos, repito, la advertencia que nos hace a los padres de no abusar de nuestra autoridad sobre los hijos. Dice en el verso 4 de Efesios capítulo 6, y vosotros padres, préstele atención a esa I. Esa I se hace enorme, enorme, enorme. Voy a leer desde el principio y observen la I donde sobresale, donde ella tira luces de advertencia. Dice, hijitos o hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, creo que si hacemos el énfasis y vemos cómo Pablo, una vez que indica los mandamientos, hace una separación para que prestemos atención. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Algunos hijos toman eso y dicen, no me haga enojar papá, no me haga enojar mamá, no me regañe porque el mandamiento lo dice. No, hoy vamos a explicar qué significa eso. Porque la palabra griega que está ahí, que es orgizo, significa en términos prácticos no llevar a una persona a exasperarse. O sea, no guiar a una persona a exasperarse. En este caso es a los hijos. ¿Y qué es exasperarse? Es llevar a una persona o darle motivos de perder la paciencia. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pero si yo le digo a mi hijo que recoja las cosas, si yo le digo a mi hijo que haga la tarea y pierde la paciencia, entonces yo estoy pecando porque lo estoy exasperando. No, no significa eso, mis hermanos. No significa tampoco que el hijo o la hija van a hacer lo que les da la gana. De ahí que la siguiente frase, después de que el Señor dice, no provoquéis a vuestros hijos, a ir a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y volvemos a ver cómo está la instrucción de que debe ser amonestación, disciplina y amonestación del Señor. No nuestra disciplina, no nuestra amonestación, sino la que el Señor indica. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Como le digo, esto los muchachos lo usan como escudo para que los padres no los disciplinen. Pero la pregunta siguiente, aunque no hemos respondido, que es honra y que es obediencia, aunque todavía no le hemos dado respuesta a eso porque necesito montar la estructura, sale otra pregunta que es disciplina y amonestación del Señor. Y así es como los textos empiezan a enseñarnos a nosotros, donde generan preguntas. Antes de escuchar el significado de la disciplina y de la honra y la obediencia, voy a explicar los límites, donde el Señor nos enseña a nosotros cómo debemos de aplicar la amonestación o la disciplina. En primer lugar, la disciplina que está en el primer orden de esa instrucción paulina que acabamos de leer, o sea, él dice disciplina y amonestación. Así es como lo está presentando el Señor, disciplina y amonestación a través de nuestro hermano Pablo. ¿Qué es disciplina? ¿Y qué es amonestación? Proverbios 23:13 nos ayuda a comprender la disciplina. Vamos a comenzar con lo que es la disciplina. En Proverbios 23:13, en Reina de Valera 1960, dice así, y ahorita lo voy a leer en Dios habla hoy para que hagamos el comparativo.
No rehúses, dice el verso 13 de Proverbios 23, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. También esto debe ser en el Señor, por supuesto, porque no quiere decir que una persona va a agarrar al hijo y va a agarrar una varilla y le va a dar. Hay un tiempo establecido, hay una edad establecida. Usted no va a agarrar y va a darle con la vara a un hijo de 18 años, a un hijo de 25, a un hijo que está casado. Eso no es ni propio, ni correcto, ni mucho menos bíblico. Antes de explicar esto, leo el mismo verso en Dios habla hoy, verso 13 de Proverbios 23. No dejes de corregir al joven, que unos cuantos azotes no lo matarán. Por el contrario, si lo corriges, lo librarás de la muerte. Después voy a dar una lección acerca de cómo es la corrección, pero voy a darle apenas un atisbo. La corrección no es agarrar una faja. La faja no es un instrumento para corregir un niño, para corregir un jovencito, un niño. Porque eso no va con los adultos, ya dije. Ahora lo explico un poco mejor. Sino un niño que tiene que empezarse a instruir. El niño hay que instruirlo desde que está bebito hasta más o menos los 5 años ya el carácter está formado. Es cuando obedecen o no obedecen y todavía usted puede instruirlos incluso con la vara, como lo dice la palabra de Dios, hasta los 12, que es considerado. Ya después de eso, ya el niño ya el jovencito debería tener carácter, debería de saber realmente cómo conducirse. Pero sin profundizar en cómo se corrige con la vara, lo que usted hace es que usted toma al niño o a la niña, le dice que se acueste boca abajo en la cama o en un sillón y con una paleta como esas que se hacen para poner queque, usted le da por los dos globitos que tiene puestos para sentarse. Le dice, ok, ahora sí, venga, baje el pantaloncito un poquito y le da 1, 2 y máximo 3. Eso le va a picar, le va a enchilar. Pero debo de dar una clase sobre esto, porque no es agresión, no es maltratarlo, es nada más que ellos asocien que cuando hacen lo incorrecto reciben una corrección inmediata. Y esa paletica se pone en una esquina y no se baja de ahí a menos que sea para corregir al niño. Y si usted le dice al niño, mire papito, si usted se tira al suelo y hace berrinche, yo lo voy a corregir con la paleta. Usted no baja la paleta para amenazarlo, usted baja la paleta para corregirlo, porque si no le va a perder respeto a lo que se está diciendo, porque mejor si no la baje. Daré una clase exclusiva de eso, de la corrección y cómo debe hacerse, de manera que no haya agresión y de manera que haya realmente un resultado positivo. Y eso se hace cuando están pequeños, como le dije, porque los niños por naturaleza son rebeldes, y hemos sido nosotros, si somos grandes rebeldes, imagínense como niños, porque son egocéntricos, todo lo quieren para sí. Pero cuando el Señor dice que debe de corregirse, o sea, debe de castigarse, en este caso al niño, ahí no es disciplina, sino básicamente el castigo. Está el castigo, está la disciplina y está la amonestación. El castigo básicamente es detener la conducta hostil del niño de inmediato. Cuando dice de inmediato es no dejar que eso crezca, que si un día te tiró, se tiró al piso en la casa, otro día se tiró en el mercado, otro día se tiró al piso y pataleó en la escuela o donde vaya, él ya sabe que usted no porque no tenga la autoridad, sino que no tiene el valor de ejercer esa autoridad. Porque les voy a decir algo, mis hermanos, disciplinar a un niño no es bonito, menos darle las palmaditas, eso no es bonito. Eso, aunque suene feo, duele, aunque suene raro, duele más a uno que al mismo niño, darle esas palmaditas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Le librarás de la muerte, le librarás su alma del Seol, lo cual es mejor corregir al niño cuando está pequeño y no después que cuando esté grande lo corrija un policía, un juez, lo corrija de una manera ya fea porque no aprendieron a ser respetuosos de la autoridad. Así que cuando se ejerce el castigo es para detener inmediatamente esa conducta hostil del niño.
No se le debe permitir al niño a la primera, pero cuando usted le va a corregir tiene que estar seguro que ya le advirtió. Ahorita llegamos a eso. Porque para la disciplina no es algo que es inmediato, es algo que la disciplina requiere tiempo, requiere calidad. Es algo que se da de noche, se da en la mañana, se da de día, toma toda una vida. Pero nosotros tenemos que entender que no podemos disciplinar a los hijos, no podemos pasar una línea, un límite de responsabilidad. En cuanto a la amonestación, es básicamente darles a los hijos la instrucción correcta de lo que no deben hacer para que no tengan que recibir un castigo o para que no tengan que ser privados de algo que a ellos les gusta, porque hay dos diferentes formas de castigar. Privar es algo que bien tiene que ver con la disciplina. El castigo es inmediato. Tome, no haga esto porque está infringiendo el mandamiento. En este caso, las instrucciones que usted le dio. En el Señor. No olviden eso, en el Señor. Bajo las normas del Señor. Y la disciplina es formar a este niño, darle una instrucción a largo plazo donde vaya formando carácter. Donde llegue el momento en que ya usted no necesita ni de la paleta, ni necesita nada, porque este niño le va a obedecer. Hay algo muy importante, mis hermanos, que cuando él llama en amonestación, es donde viene la parte de la amonestación, la idea clara para que lo podamos entender eso, significa que debemos de advertir al niño antes de que él haga lo que es incorrecto, que es lo que hace la ley. La ley eso es lo que hace, nos advierte a nosotros antes de hacer lo incorrecto. El Señor nos dice, esto no se hace, no matarás, no adulterarás, y todos los mandamientos que Él establece. Esto no se hace y esto sí hace, esa es la advertencia, esa es la amonestación. O sea, eso es advertir de lo que usted debe de evitar para desagradar a Dios, y así se le advierte a los niños, de la misma manera. El castigo es lo que Dios hace con nosotros cuando nos mete en aflicción, para detener esa conducta nociva que nosotros estamos haciendo. Y la disciplina es la formación que estamos recibiendo nosotros a través de la palabra, y eso, como dije, es a largo plazo y toma toda la vida. Esa disciplina tomará toda la vida para con los hijos, pero en diferentes edades, de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el hijo esté con usted chiquito a que el hijo esté casado o la hija esté casada. Nosotros tenemos que comprender que dentro de esa forma de actuar tenemos que tener el cuidado de no llevar a nuestros hijos o provocarlos a que nos falten el respeto, sino que tenemos que criarlos en la disciplina, la instrucción del Señor, poniendo mente en el Señor. ¿Qué es poner mente en el Señor? Poner mente en el Señor es tener claro que lo que hacemos nosotros con nuestros hijos lo estamos haciendo para Dios, no para nosotros, no para nosotros sentirnos los orgullosos del barrio que diga, ay, un escalón más, ay, ese muchacho, los hijos que tiene. No, es para que ellos glorifiquen al Señor. No es un asunto con nosotros. Aunque la honra está hacia nosotros, ahora vamos a ver que la honra más que nuestra es la honra del Señor. Cuando Pablo le habla a los colosenses, a la iglesia en Colosas, acerca de los deberes de la nueva vida, en el capítulo 3, en el verso 18, Pablo dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y por favor preste atención a lo que le dice, como conviene en el Señor. O sea, no quiere decir que la mujer va a hacer todo lo que el marido dice. Si el marido le dice que se prostituya, que venda droga o que haga algo impropio que no está en el Señor, la mujer no está llamada a obedecer. ¿Y por qué no está llamada a obedecer? Porque la obediencia tiene límites, es lo que estamos hablando. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, pero en todo, se refiere en todo lo que es en el Señor. En todo porque esto agrada al Señor. No es que los hijos usted le va a decir que vaya y se prostituyan tampoco, o vendan droga, o le engañen a las personas, o le mientan a las personas. Vea, dígale que no estoy. Vaya, dígale que no estoy.
Usted le está llevando al niño a mentir. Él le puede decir, no, papá, yo no voy a hacer eso. No, mamá, yo no voy a hacer eso porque no es correcto. Porque eso no agrada al Señor. Así que, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Y por eso inmediatamente en el verso 21 Pablo menciona de nuevo, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Porque qué feo es que usted le diga al hijo que no tome, usted toma, que no fume, pero usted fuma. No mienta, pero usted miente. No grite, pero usted grita. Se desaniman porque ahí es donde nosotros guiamos a los hijos a exasperarse, a perder la paciencia, porque dice, ¿por qué me pide algo que no hace? Recoja la ropa, pero usted la deja tirada. Cómase toda la comida, pero usted bota la comida. O sea, lo que quiero decir, mis hermanos, es que los hijos están viendo lo que hacemos, no lo que decimos. Escuché por ahí, hace poco, de un señor que le dice a los hijos, ustedes hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso no es así. Nosotros tenemos que ser consecuentes entre lo que le decimos a los hijos y lo que nosotros hacemos. Tiene que haber justicia, tiene que haber equilibrio. Pablo continúa diciéndole a los colosenses, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Ya aquí Pablo empieza a aclarar que lo que hacemos no es por nuestros hijos, no es por nosotros mismos, sino es por honrar a Dios, por la honra a Dios. Todo lo que hagáis, dice el verso 23, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. De la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando usted disciplina a sus hijos, está sirviendo a Dios. Cuando usted los corrige, está sirviendo a Dios. Así que evitarle a los hijos la disciplina, evitarle a los hijos la corrección o la vara, como dice el salmista, es desagradar a Dios, porque el hijo va a hacer lo incorrecto y a quien está deshonrando es a Dios, porque ya Dios estableció un mandamiento. Verso 25, más el que hace injusticia, y préstele atención a esto, esto es muy importante, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Cómo? Pastor, explíqueme. Si yo vengo y hago algo injusto con mis hijos y los trato de manera injusta, entonces Dios me va a mandar a mí injusticia. No, mis hermanos. Dios no es injusto. A nosotros se nos devuelve la injusticia. O sea, lo que el hombre siembra, eso recoge. A nosotros se nos devuelve la injusticia. Si usted es con sus hijos o yo soy con mis hijos, contrario a lo que Dios manda, y lo que hago es imponer mi voluntad en lugar de poner al frente la voluntad de Dios, los hijos se van a comportar de manera injusta y quien va a sufrir esa injusticia soy yo, como padre. Porque resulta que la misma persona a la que no hemos guiado en justicia va a devolver esa injusticia porque no aprendió. No aprendió a caminar correctamente porque fuimos nosotros los que no lo disciplinamos. No lo amonestamos. ¿Cómo se amonesta? ¿Cómo se advierte a un muchacho? Si usted va a ir a una casa, le dice, mire, papito, mire, mamita, hágame el favor y cuando llegamos a la casa de su abuelita, no quiero que haga esto, esto, esto y esto. Aunque sus abuelos lo hacen, aunque sus abuelas lo hagan, usted no lo va a hacer porque nosotros estamos siendo criados en el Señor. Y si su abuelo y su abuela fuman, toman licor o les gusta el desorden, usted no lo va a hacer. Si los vamos a visitar y nos devolvemos, pero usted no va a practicar lo que ellos practican. Les advierte. Pero si cuando llegan empiezan a practicar con los abuelos lo que los abuelos están haciendo, y estoy mencionando a los abuelos no porque los abuelos se vean como algo nocivo, no, jamás, sino porque los abuelos por lo general son alcahuetas y los abuelos les permiten a los hijos cosas que usted dice que no se hace, cuando los abuelos deberían de respetar su autoridad y lo que usted establece como crianza de sus hijos. Bueno, volviendo a eso, entonces usted les advierte, esto no se hace. Cuando llegamos a la casa, bueno, no se brinca en el sillón, no se deja esto. Primero advierte y después de que advierte, entonces si se infringe la advertencia, como están los mandamientos, entonces se da la disciplina, se da la corrección. Cuando regresamos de nuevo ahorita a lo que es la honra y la obediencia, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta acá, este mandamiento, el que estamos estudiando de honrar a tu padre y a tu madre para que nos vaya bien, lo que destaca es la importancia y la reverencia hacia Dios en los padres. Y por favor escuche lo que estoy diciendo.
la importancia del respeto y la reverencia hacia Dios en los padres. Y la importancia y la reverencia de los padres hacia Dios en los hijos. O sea, es un ejercicio de respeto en toda la dimensión. ¿Qué es respeto? El respeto se compone de dos palabras, que es rey y espectros. Re es volver a hacer algo o volver a ver algo. Espectro es básicamente ver una imagen. Entonces, en la analogía básicamente de la óptica que estamos estudiando nosotros, es poder ver a una persona detrás de esa persona. Entonces, si yo le tengo respeto a mi papá, si yo le tengo respeto a mi mamá, es porque estoy viendo en ellos a Cristo, a Dios, porque se están conduciendo así. Entonces yo voy a respetarlos a ellos debido a que ellos están representando a Dios. Si yo voy como papá hacia mis hijos a respetarlos, es porque estoy viendo en mis hijos a Dios. O sea, nosotros debemos de ver a Dios en la otra persona, y entonces de esa manera nosotros no nos vamos a sentir ni mejor que los demás, sino que lo que vamos a entender es que, como dice la palabra de Dios y le dijo Pablo a las iglesias tanto de Colosa como de Éfeso, que lo que haga lo haga en el Señor, como para el Señor. Entonces así vamos a hablar. ¿Por qué a veces hay personas que hablan con su mamá de una manera dócil, de una manera tranquila, de una manera ecuánime, o con su papá de una manera dócil, de una manera tranquila y de una manera ecuánime, pero le habla golpeado a sus hijos? Porque hay personas que hacen eso. Porque no le tienen respeto a los hijos y a sus padres sí. O porque una persona viene y cuando algo pasa en la familia y tiene que ser con alguien cercano y esa persona hace lo incorrecto, se le tiene compasión, se le tiene misericordia, se le tiene lo que no se le tiene a otros, al otro se ataca, y ojalá que hasta que se vaya para el infierno por lo que hace, pero si es de los nuestros, sí se aguanta. O sea, si mi hija se va con otro hombre y abandona y se va y se une con otro hombre y abandona a su esposo, pero es mi hija, entonces yo eso se lo perdono, yo vengo y incluso le permito que se haya ido con el otro hombre, lo permito porque es mi hija. Pero si resulta que el hombre que está casado con mi hija es el que se va con otra mujer, entonces eso yo lo llevo al infierno, lo condeno y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no es mi hija, no es mi hijo, es el hijo de otro. Lo que quiero decir, mis hermanos, es porque nos vemos a nosotros y el amor que tenemos hacia esas personas, entonces los vemos en ese espectro, en esa imagen, en la imagen de que nosotros no estamos viendo a esa persona, sino que nos estamos viendo a nosotros mismos. En el caso de lo que Pablo nos enseña a nosotros, de que debemos de vernos con respeto, es justamente eso. No se vean ustedes, vean a Dios. Entonces a todas las personas, si las vemos con respeto y las tratamos con respeto, vamos a ver que Dios está obrando en cada individuo. No significa tolerar el pecado, no significa pasar por alto que hay que hacer una corrección, significa que vamos a hablar con respeto. Porque hay gente que le grita a alguien en un carro cuando pasa, pero no le grita al oficial de tránsito, al que está haciendo los partes, porque le va a hacer una boleta o hasta preso se lo va a llevar. Ahí es donde marca que estoy viendo yo. En el oficial lo que está viendo es que hay una autoridad detrás de él que hace que nosotros podamos ser sujetos a prisión o a una sanción, mientras que el otro no nos importa. Ese es el respeto, es el espectro, el re-espectro. Así es que nosotros tenemos que aprender a ver en nuestros hijos a Dios, y nuestros hijos tienen que aprender a vernos a nosotros en el Señor, a Dios. O sea, eso es lo que significa en el Señor. En Mateo, en el capítulo 25, el Señor dice: entonces los justos les responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y escuche lo que dice el Señor. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si usted le hace a una persona un ejercicio de amor, misericordia, justicia,
a Dios se lo está haciendo en esa persona. Eso es el respectros. Si usted le hace un desaire, le grita, lo trata mal, a Dios se lo está haciendo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así que cuando nosotros hacemos algo, sea lo que sea, debemos de entender que la obediencia debe estar sujeta en el Señor. Porque cuando yo doy una instrucción debe ser en el Señor. Y si está violentando el más grande de los mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, la persona que está bajo mi autoridad, en este caso los hijos, no está sujeto a obediencia si estoy haciendo algo que infringe los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque como les digo, la honra a los padres es honra a Dios. El respeto a los hijos y honra a los hijos es el respeto a Dios. Y es Dios quien se agrada de esa honra. La honra implica profundo respeto, admiración y aprecio. La honra, mis hermanos y mis hermanas, no se limita a la presencia física del individuo. La honra va más allá de incluso de esta vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que si una persona que yo quiero honrar no le gustaba que yo, voy a poner un ejemplo extremo, no le gusta y dice, yo no quiero que usted se drogue, no porque yo me drogue ni nadie se drogue, pero ahora que está mi papá, no me voy a drogar hasta que él se muera. Cuando él se muera, entonces yo me drogo. Pero si yo quiero honrar a esa persona, yo voy a honrar a esa persona aún cuando no esté, porque la honra no tiene que ver con aspectos presenciales, tiene que ver con un aspecto del alma, de querer valorar a esa persona, de querer respetar a esa persona, esté o no esté presente. Ahora, ¿qué significa honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Qué es lo que estamos estudiando hoy? Honrar a papá y honrar a mamá significa darle valor, respetar lo que ellos dicen, hacer obediencia a lo que ellos dicen en el Señor. Y voy a subrayar esta parte, en el Señor. Pero si papá y mamá nos mandan a hacer algo que no es correcto, y entonces cuando nosotros vemos que está en contra de lo que Dios establece, entonces nosotros podemos decir no. Podemos decir no, pero no debemos de faltarles el respeto, no debemos de gritar y mucho menos divulgarlos. En eso consiste la honra. La honra consiste en no desnudar al Padre, sino cubrirlo. Pero cuando digo no desnudarlo y cubrirlo, no significa tolerar el pecado. Significa no aceptar el pecado y confrontarlo con nuestro padre o nuestra madre y decirle, papá, mamá, estás fallando al primero y más grande mandamiento. Y me estás guiando a mí a ira, a frustración, a caer en la impaciencia, viendo que me quieres hacer violentar el primero y más grande mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que cubrir al papá o a la mamá, cubrir su error, lo podemos aprender nosotros si vamos a ver la historia en Génesis 9 de Noé. Voy a leerla a partir del verso 20. Dice Génesis 9, verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Descubierto es que estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí empieza a haber un problema. Él ve la desnudez de su padre y en vez de taparlo, va y lo divulga con sus hermanos. Va y le dice a sus hermanos, papá está borracho en la tienda, papá está ahí tirado, está desnudo, en vez de haberlo tapado. Y cuando digo tapado no significa que le hubiera tolerado que se hubiera emborrachado. Pudo haberle dicho al día siguiente, papá, eso nos avergüenza, papá, eso no va para con Dios, eso deshonra también, lo que es la voluntad de Dios, eso no se hace. Pero él lo divulgó, fue y se lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Eso justamente es lo que tiene que ver, mis hermanos, con la honra. O sea,
su papá, su mamá, mi papá, mi mamá, yo como papá, mi esposa como mamá, vamos a fallar. Vamos a hacer cosas que son incorrectas. Y nuestros hijos tienen toda la libertad de decirnos, papá, mamá, eso está incorrecto, eso no está de acuerdo al Señor, eso no está de acuerdo a lo que Dios establece, esto hay que corregirlo, pero no va a agarrar usted y va a mandar un mensaje de texto y le va a empezar a comunicar a todos lo que su papá y su mamá hizo, porque eso es deshonrarlos. Honrarlos es corregir en familia, sin exponerlos. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, aquí voy a añadir un poquito. Hace muchos años yo di algo que se llamaba Familias Valientes y quiero mencionar algunos aspectos del matrimonio. Eso se da mucho con las mujeres. Con los hombres también, pero mayormente con las mujeres. Las mujeres, por lo general, hablando del esposo, lo ponen como un suelo cuando están hablando con otras mujeres. Es que es esto, es que es aquello, es que me hace esto, es que me hace aquello. Hablando de cosas incorrectas, de conductas incorrectas. Lo ponen como un suelo, no porque no esté haciendo lo incorrecto, es cierto que lo está haciendo, pero porque no lo confronta y le dice, no, esto no lo voy a permitir, eso no honra al Señor, si estamos hablando de familias cristianas, eso no honra al Señor, eso yo no se lo voy a permitir, no, pero no le dicen nada al marido, pero se lo comen con las demás mujeres, con las hermanas, con las primas, con las amigas, con las del trabajo, y hablan pestes del marido. Y eso, mis hermanos, es pecado. Mis hermanas, es pecado. Y si es del hombre, lo mismo. Es que mi esposa aquí, es que mi esposa allá, lo mismo, exactamente lo mismo. Porque usted puede confrontar el pecado, usted puede confrontar lo incorrecto, tanto a los padres, a los hijos, a la esposa, al esposo, a cualquier persona. Pero, ¿por qué tiene que empezar a tirar hacia afuera algo que se debe resolver en lo interno? Después todo mundo ve a ese hombre, en el caso que estoy hablando de la mujer que lo divulga o que lo desacredita, ve a ese hombre y lo ve mal. Y lo ve, lo señala, lo critican y dicen es que este es un sinvergüenza, es que este es un mantenido, es que este es esto, este es lo otro. Pero ¿quién lo divulgó? La mujer. Y después la ven a ella en un puro amor con el hombre. ¿Y quién lo divulgó? La mujer. Y cuando le estoy diciendo no es que no se den los hombres, pero mayormente se dan las mujeres. Eso es deshonrar. A eso es a lo que se refiere deshonrar. Por eso es que cuando estamos leyendo lo que está haciendo este muchacho, Cam, padre de Canaán, en lugar de confrontar, de ver cómo resolvía ese problema con su papá que está ahí borracho y desnudo, sale de la tienda y le dice a los hermanos que están afuera. Yo trato de imaginarme este escenario. Vieras, mis hermanillos. ¿Qué pasó, Cancito? Vieran, mis hermanillos. Ahí está mi tata borracho. Vieras qué ridículo. Está sin ropa, borracho. Está todo vomitado. No, hombre, vieras. Y porque no existe todavía Facebook ni existe WhatsApp. Si no lo subo perfil para ver si le da vergüenza y se compone. Solo eso es lo que falta hoy en día. Que la gente exponga en las redes sociales a sus padres porque sus padres actúan de manera incorrecta, porque nadie actúa correctamente. Todos tenemos falencias. Todos tenemos cosas que corregir como padres y como hijos también, por supuesto. ¿Cuál fue la reacción de Sem y de Jafet? O sea, seguro que Sem y Jafet dijeron, mira, mi hermanillo, si tenés razón, vamos a ver cómo le pasamos un vergüenzón, pero ya, y es que solo quedamos nosotros, ¿con quién lo vamos a avergonzar si ya no hay nadie más en el planeta, solo nosotros y la familia? No, dice que Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombres, caminaron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Y repito, cubrir la desnudez de su padre no significa, y subraya eso, no significa tolerar el pecado. Significa confrontarlo en la privacidad. ¿Cómo hicieron eso? Teniendo sus rostros vueltos y así no vieron la desnudez de su padre. Así que por esa razón es que la obediencia se refiere a seguir instrucciones y mandatos. Eso en el caso de las figuras de autoridad como son nuestros padres también. Sin embargo, y por favor téngalo presente, sin embargo, la obediencia no es un mandato absoluto.
La obediencia ante situaciones de peticiones de los padres que van contra la dignidad, contra los valores fundamentales, contra la integridad personal. La obediencia puede ser desobedecida. O el mandato que está haciendo el padre puede ser desobedecido, porque va en contra del primero y más grande de los mandamientos. Espero estar quedando claro con eso. Porque se está infringiendo el más grande de los mandamientos, o sea, se le está dando la prioridad y el primer lugar al Padre que a lo que Dios establece. No, eso no se debe de hacer. Cuando nuestros padres nos guían, nosotros tenemos que honrarlos. Si nos guían a lo que es incorrecto, debemos de honrarlos, mas no debemos de obedecerlos. Pero pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Sabe que la autoridad religiosa que estaba en los tiempos de Jesús era el Sanedrín? Y el Señor honró lo que el Sanedrín representaba, pero no obedeció lo que el Sanedrín decía. En Mateo capítulo 23 el Señor le dice, hagan lo que ellos dicen. Está honrando el espectro, o sea, está respetando lo que ellos están leyendo en cuanto a la palabra, mas no lo que ellos hacen. En Mateo capítulo 10, en el verso 37, nos queda todavía un poco más claro, como lo dice el Señor, el que ama a su padre y a madre más que a mí, ahí hay una infracción al primero y más grande de los mandamientos, de donde dependen todos. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no dice que no los ame. Lo que está diciendo es que no sea lo que ellos dicen, lo que ellos hacen más importante de lo que Dios quiere. Porque el que hace eso no es digno de mí. Y al revés para con los hijos, el que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Nosotros no podemos poner ni a nuestros padres ni a nuestros hijos por encima de lo que Dios quiere, por encima de lo que Dios establece. Nosotros tenemos que renunciar a apoyar a los seres que amamos si estos seres que amamos están haciendo lo contrario a lo que Dios establece. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que la obediencia tiene límites, la honra no. Aunque hay unos límites para la honra, pero son más subjetivos, son más emocionales. Porque la honra debe mantenerse. La palabra de Dios no dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, solo cuando se portan bien, solo cuando hacen lo correcto. No, ahí no hay, o sea, dice honrelos. Mas Pablo dice obedezcan en el Señor. Ahí sí hay una salvedad que no hay en la honra. Porque creo que fui claro en explicar que la honra conlleva a no avergonzar, no exponer, no divulgar. Los padres no deben ser divulgados por los hijos. Y en este caso, una vez que se sale de la responsabilidad de los padres, que ya los padres no tienen por qué darle órdenes a los hijos, pueden guiarlos, pueden amonestarlos, pueden disciplinarlos en el sentido que hagan lo correcto delante de Dios, pero ya los hijos, una vez que se casan, son una nueva familia y la obediencia de la esposa le corresponde a sus papás. La obediencia de la esposa le corresponde a su esposo y no a sus padres. Pero sí debe de honrar a sus esposos. Debe honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene límites cuando lo que se manda va contra los valores, como es la dignidad, la ética, la integridad o la fe. Aunque el respeto y la obediencia hacia los padres, como figuras de autoridad, mis hermanos y mis hermanas, son una responsabilidad a seguir. Debemos de seguirlos bajo las decisiones informadas del Señor. Por eso dice, en el Señor. Debemos reconocer perfectamente, cada individuo debe reconocer la autonomía para cuando algo se hace que violenta la voluntad de Dios, que violenta o desafía la santidad de Dios. Eso Dios no lo permite a nosotros. Es algo que Dios nos dice a nosotros que usted puede decidir, decir no cuando algo es contra Él, venga de quien venga. Y sí tenemos la capacidad de hacerlo. Hay gente que dice, es que no, Jesús vino porque no se podían cumplir los mandamientos. Deuteronomio capítulo 30, en el verso 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír y al fin que lo cumplamos? Escuche lo que dice el verso 14 de Deuteronomio 30, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Sí podemos cumplir, sí podemos obedecer. Jesús no vino a nosotros porque no se podían cumplir los mandamientos. Jesús vino a nosotros porque no queremos cumplir los mandamientos. Entonces el Espíritu Santo transforma nuestro corazón y nos lleva de seres rebeldes, de seres orgullosos, egocéntricos, nos lleva a ser seres obedientes, humildes delante de Dios, que lo quieren honrar a Él y honrarlo a Él en los padres, o honrarlo a Él en nuestros hijos, o honrarlo a Él en nuestra esposa o nuestro esposo. Continúa diciendo en Deuteronomio, mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Está diciendo, escojan, decidan. Ustedes deciden. Deciden qué hacer. Ahí está la vida, está la muerte. Está la bendición y está la maldición. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Ahí hay una referencia al primero y más grande de los mandamientos. Que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras a tomar posesión en ellas. ¿Es Dios injusto para pedir imposibles? No. Dios no es injusto para pedir imposibles. Dios pide lo que sabe que podemos cumplir. Ahora la honra. Aunque no tiene límites, como le digo, porque los límites son subjetivos, que es subjetivo son más emocionales, porque entonces como la persona está herida, entonces ahora no quiero hablarle a mi papá, no quiero hablarle a mi mamá, no quiero que me dirijan la palabra para nada, pero es subjetivo, es emocional, es un problema emocional. No es un problema en el cual Dios le esté dando autorización a una persona, como en la obediencia, que sí tiene límites, que no es algo absoluto, radica en que se haga en el Señor. La honra no, la honra se mantiene a través del tiempo, a través de la vida. Cuando Jesús habla con los fariseos acerca de este mandamiento, o por lo menos implícitamente, cuando Jesús viene y les habla a ellos de la interpretación que ellos hacen de este mandamiento y cómo violaban el espíritu del mandamiento, en Mateo capítulo 15, 3, verso 3 dice así, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Maldecir no es echar un hechizo. Maldecir es ya en hablar mal, ya eso ya implica estar maldiciendo al padre y a la madre, hablar mal, porque eso no es honra. O sea, salir de la tienda y decir, allá está mi papá, allá está borracho, vea dónde está. Ya está maldiciendo a Noé, porque está hablando mal de Noé. Y él tenía que procurar ayudar a Noé a salir del estado en que estaba como hijo, que se corrija Noé a través de la instrucción. En ese momento no existía la Biblia, pero en ese momento existían los mandamientos noaicos. Y por supuesto que perder el control, emborracharse y perder el control, eso es pecado. El que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. ¿Sabe qué es? Irremisiblemente, que se muera sin remedio. Oh, imagínense que se aplicara eso el día de hoy. Pero vosotros decís, le está diciendo a los fariseos, ahí viene donde ellos tuercen el mandamiento. Cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo lo que pudiere ayudarte. ¿Qué es lo que le está diciendo? Vea, usted tiene tal vez, estoy hablándole de Jesús a los fariseos. Ustedes tienen ahí 4 denarios. Para hablar en términos del tiempo de Jesús, ustedes tienen 4 denarios.
Su papá tiene una necesidad y usted tiene esos 4 denarios, los va a ir a dar al templo. Pero con esos 4 denarios su papá puede comprarse un medicamento. Pero usted dice, no se los puedo dar, papá y mamá, porque esto es la ofrenda del templo. O sea, esto ya yo se lo consagré a Dios, eso es corbán. Esta es mi ofrenda a Dios. Pero ellos tienen una necesidad. Escuche lo que dice el Señor. Porque decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que le te pudiera ayudar o pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo se invalidó el mandamiento? ¿Dónde se está invalidando? Se está invalidando de que se le está poniendo a Dios en la parte económica, en la parte material, de primero a la necesidad de su papá y de su mamá. Pastor, pero eso está bien. O sea, es el primero y mayor de los mandamientos. No olvidemos el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos no están desligados. Si yo vengo y dejo a una persona morir de hambre, pudiendo extenderle la mano, por venir y construir un templo, por venir y construir algo para Dios, entonces no estoy amando a Dios porque no estoy amando su creación. Si yo digo que amo a Cristo, pero no amo su iglesia, yo no estoy amando a Dios, estoy infringiendo el primer mandamiento y por lo tanto estoy deshonrando a Dios en lo que yo estoy haciendo. Déjeme decirlo de esta manera. Hay personas que llegan a las iglesias enojados con sus padres y no le hablan a sus padres, pero llegan a adorarle a Dios. Está infringiendo el primer mandamiento, aunque estén adorando a Dios. Hay personas que llegan a la iglesia sin hablarle a sus hijos, pero adoran y levantan las manos desde que aman a Dios, pero no están amando a Dios porque están infringiendo el primer mandamiento al no honrar a Dios a través de las personas, a través del amor hacia las personas, principalmente padres e hijos. No es que con los demás no, pero principalmente. ¿Por qué es que Jesús dice esto? Cuando vengas al altar, tal vez no lo diga bien de memoria, pero cuando vengas al altar a presentar tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vaya y pídale perdón. Y después venga a presentar la ofrenda. Podemos entender el concepto. El Señor dice, usted me puede venir a adorar, usted me puede venir a alabar, pero si usted tiene un problema con su hermano, si usted está enojado con su hermano, si usted tiene esa diferencia, o con su papá o con su mamá, porque en este caso sería el prójimo, si usted está haciendo eso, usted está infringiendo uno de los primeros 2 mandamientos, de lo cual pende todo. Sí, yo le digo a usted que bendiga a la iglesia, yo le digo a usted que ofrende, pero si esa ofrenda que usted me está dando resulta que su papá o su mamá tienen una necesidad, pues déselo. Es interesante cómo hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, la gente dice que el Antiguo Testamento o los mandamientos o todo lo del tabernáculo era para los judíos. Pero resulta que algo que sí es para los judíos, porque era para los levitas, que no existen ahora, ni los judíos le diezman a nadie. ¿Por qué no diezman los judíos? Porque los levitas no existen. Porque el diezmo fue algo que Abraham le dio a Dios y Dios se lo heredó en la persona de Moisés a los levitas para que ellos que no tenían tierra tuvieran de dónde tener su sustento. Entonces resulta que si se jala aquello para acá y si tomamos aquello que era de los levitas, que no es de nosotros, cuando Pablo dice que la forma de ofrendar nosotros es conforme hayamos prosperado, ¿qué significa? Si tiene, y conforme se proponga en su corazón, o sea, con amor y de verdad con real deseo de ofrendar, con el deseo de agradar a Dios a través de su obra, a través de la gente que le sirve, a través de la familia, a través de la iglesia. Pero decimos amar a Dios sin amar su iglesia, sin amar a los padres, sin amar a los hijos, sin amar. Y ahí es donde entra este mandamiento. Es lo que el Señor está diciendo. Por eso dice, el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Y lo compara con eso. Ustedes dicen que están amando a Dios, pero ustedes están deshonrando a los papás y a las mamás. O sea, eso está mal. Porque invalidaron el mandamiento por su tradición, porque eso fue lo que a ustedes se les ocurrió. Y como el Señor no tiene ningún problema en decirle a las personas lo que son, porque Él tiene la autoridad moral para hacerlo, hipócritas les dice.
bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y escuche el verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo? Pero Señor, le están dando los diezmos a usted, le están dando ofrendas a usted. Sí, pero lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal porque usted no puede dejar de amar a la iglesia de Dios y amar solo a Dios. No, usted tiene que amar a Dios y su iglesia en ese orden. Usted no puede decir que usted ama a Dios si usted no ama a sus hijos. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no ama a sus padres y los deshonra. Usted no puede decir que ama a Dios si usted anda hablando y criticando y hablando pestes de su esposo o de su esposa. Eso no es amar a Dios. Eso es invalidar el mandamiento. Eso es una hipocresía lo que dice el Señor. Pues este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dejen de hablar de los demás. Ese es justamente el mandamiento de no murmuréis de los unos de los otros. ¿Ve cómo todo pende de ahí? Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Sí, hay gente que dice, no, está bueno, está bueno. Eso se lo lleva porque eso fue lo que hizo. Y como eso hizo, tome. Nadie lo mandó a hacer eso. Bien hecho. ¿Quién tiene a ese esposo suyo haciendo eso? Bien desacreditado está porque bien hecho está. No, señor. Enfréntele usted, mujer, a su esposo. Y deje estar llevándole el lleva y trae a otras mujeres que no le van a resolver nada y peor aún. A veces ni siquiera se llevan bien con su propio esposo. O al revés. Deje estar hablando mal de su esposa. De estar criticando a su esposa con las demás personas. Respétela, ámela. Porque honrando a su esposa, honrando a su esposo, está honrando a Dios. Y Dios viene y pone a los padres por encima. Cuando digo los pone por encima, no porque estén por encima, sino porque son los primeros amores que conocemos cuando venimos a este mundo. Antes de conocer a su esposa, usted conoció a sus padres. Antes de que su esposa le hiciera la comida, sus padres le compraron la comida y su mamá la preparó, o su papá también. Entonces es lo que pones en el orden que nosotros vamos en nuestro corazón recibiendo a las personas. Porque si nosotros leemos este verso o este mandamiento, podríamos creer que está dirigido solo a los niños. Pero si usted analiza, el mandamiento no dice nada de la edad, sino que habla de las relaciones entre padres e hijos. La forma en que un niño le demuestra a su padre honra es en el respeto y la obediencia. Y cuando él crezca, eso se va a ver reflejado en su familia. Yo le digo a las muchachas cuando se van a casar, vea usted a ese hombre con el que se va a casar, como trate a su mamá, la va a tratar a usted. Y ese es el problema. El problema es que no se ven las señales. No se entiende el mandamiento de dejarás a tu padre y a tu madre. Dejar a su padre y a su madre significa que la esposa toma una connotación como mi primer ministerio, como la persona más importante, por encima de papá y de mamá, pero debo de honrarlos. ¿Por qué es que nosotros tenemos que prestar atención a la conducta que tiene un hombre con su mamá y su papá? Porque lo que haga allá, lo va a hacer acá. Pero cuidado, no nos equivoquemos. Ciertamente cuando el río suena, piedras trae. Si un hombre no le da importancia a su papá y a su mamá, si un hombre no le va a dar importancia a esa mujer que apenas está conociendo, en algún momento se va a cansar de ella. Claro que una mujer, una vez que sale de la casa de sus padres, le debe obediencia a su esposo, honra a sus padres. Un hombre cuando sale de la casa le debe obediencia, le debe el primer lugar, el amor a su esposa y la honra a sus padres. Cuando un hombre tiene esa mamitis, o una mujer tiene esa mamitis, o esa papitis, o ese que solo quieren estar metidos en la casa de la mamá y el papá, de la casa de la mamá y el papá, cuando ya tiene una familia, lo único que está demostrando con eso, vea, y esto que voy a decir no va a gustar, yo sé que no va a gustar, la mayoría de las veces no gusta, no gustaba hace años cuando daba Familias Valientes y no va a dejar de incomodar ahora. Pero cuando el hombre decide irse para donde su mamá y que su esposa quede sola, en ese momento está deshonrando a Dios.
Porque la persona más importante para él debería ser su esposa, no su mamá. Su mamá merece honra, su papá merece honra, pero la persona con la cual debería de él estar siempre, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la escasez y en la abundancia, cuando están enojados y cuando están contentos, resuelvan el enojo, es con la esposa. Porque si no, lo único que está reflejando este hombre o esta mujer con mamitis y papitis, lo único que está reflejando es que los padres fallaron a la hora de formarlos. Porque no los formaron para ser independientes. Básicamente le están diciendo a su esposa o a su esposo que sus padres no lo formaron para hacer una nueva familia. Nosotros no somos extensiones de nuestros padres, nosotros somos nuevas familias, no somos sucursales de nuestros padres, nosotros somos nuevas familias. Eso en el mejor de los casos, porque hay hombres o hay mujeres que prefieren irse con las amigas o con los amigos o con los compañeros de trabajo que estar con el esposo y con la esposa. Y vea, mi hermano, mi hermana, yo sé que Dios dice y está claro y vamos a sujetarnos a él que por adulterio es que usted puede dar carta de repudio. Pero si mi esposa prefiere irse a la casa de las amigas y quedarse donde las amigas y pasar con las amigas que estar conmigo, me refiero no que vaya a visitarla, no que sino que me deja solo mañana, me deja solo después y me voy. Una cosa es una visita momentánea y llegue a dormir a su casa con su esposa. O yo me voy y entonces me voy a quedar allá donde mi amigo, una cosa es visitar a una persona y otra cosa es estar dejando a mi esposa sola. Entonces, eso está muy mal, eso no es honrar. Eso es infringir la ley de Dios. Porque la ley de Dios establece un orden. Primero Dios y después el prójimo. ¿Y quién es el más próximo? Su esposa. ¿Quién es el que debe de generar para usted el deseo de estar en compañía de esa persona? Su esposo, su esposa. No debe de poner a nadie en primer lugar que su esposo o su esposa, ni a sus hijos. Porque por eso la palabra dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Vean el capítulo 2 de Génesis lo que dice en el verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, costado, dice la traducción correcta, tomó su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, escuche quién está hablando, Adán, inspirado por el Espíritu Santo, de manera profética, porque no tiene papá él ni mamá físicamente, tienen ambos a Dios como padre, pero estoy hablando físicamente, o sea, en esta tierra él no nace de una mujer, ni Eva nace de una mujer, sino viene del costado de él. Y él dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, concluye Adán, inspirado por el Espíritu Santo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a una mujer, a su mujer y serán una sola carne. ¿Usted sabe lo que significa eso? Dejarás a tu padre y a tu madre. Haga su familia, honra a su papá y a su mamá. Haga su familia, esté pendiente de su padre y su madre, pero viva con su esposa y viva con su esposo. Corte la placenta. Un hombre y una mujer que realmente aman a sus hijos y sobre todo aman a Dios, se darán por satisfechos cuando un hombre le dedica el 100% de su entrega a su esposa. Cuando una mujer le dedica el 100% de su entrega a su esposo, se pueden dar por satisfechos. Los formaron para formar una familia. Pero cuando una mamá está, ay, mi chiquito, ¿por qué no se queda aquí conmigo? Ay, mi chiquito, ¿por qué no se viene para acá? No hizo la labor que Dios le mandó a hacer. Cuando un papá está jalando a los hijos para acá y que su esposa o su esposo se quede para allá, no hizo la labor que Dios le mandó a hacer.
Y cuando los hijos caen en esa mamitis o en esa papitis, están deshonrando a sus padres, porque lo único que está haciendo es delante de los demás siendo testimonio de que están contrarios al primero y más grande mandamiento. No penséis, dice el Señor en Mateo 10:34, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino que espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque el que ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí la hallará. Lo que está diciendo es, haga las cosas como yo las establezco, haga las cosas como yo lo ordeno. ¿Y cómo lo ordena Dios? Ame a su esposa, le dice al hombre. ¿Y cómo lo ordena Dios? Le dice a la mujer, respete a su esposo. ¿Cómo lo ordena Dios? Sujétese al marido. ¿Y cómo lo ordena Dios? Le dice al hombre, cuide a su mujer como vaso más frágil. Así es como lo ordena Dios. O sea, en términos fuertes, Jesús lo que dijo es que el discípulo debe amar y seguir a Jesús supremamente. Nuestra devoción a Cristo debe estar por encima de todo. Pero le dice a los fariseos, es encima de todo, no deben de olvidar que para amar a Dios tienes que amar a los que Dios también ha redimido, ha criado y a los que Dios está llamando al arrepentimiento porque los quiere salvar. Si no amas a las personas, como dices amar a Dios. Si no amas a tu hermano, a quien ves, como dices que amas a Dios, a quien no ves. Con el cuidado de no caer en el extremo de cambiar el mandamiento y poner a los prójimos por encima de Dios. Porque el peligro más grande, mis hermanos, de la idolatría, mis hermanas, no viene de lo que es malo, viene de lo que es bueno. Y dentro del amor de las relaciones familiares, el mayor peligro viene cuando se pone el segundo mandamiento que Jesús nos dijo por encima del primer mandamiento. Así que mis hermanos y mis hermanas, espero haber sido claro en lo que estudiamos hoy, en lo que hemos aprendido hoy. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre significa honrarlo desde niños hasta que muramos. Estén presentes o no estén presentes. Estén vivos o estén muertos. Honrarlos es que no salgan palabras de nuestra boca que vayan en contra de lo que Dios nos dice a nosotros de cómo debemos de ver a nuestros padres. Ese es el primer mandamiento con promesa, para que sean de larga vida sobre la tierra y para que les vaya bien. O en el orden que lo dijo el Señor, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿qué es irme bien y ser de larga vida sobre la tierra? Si yo honro a mi papá y a mi mamá, me va bien económicamente, me va muy bien en todo y voy a vivir 200 años. No, eso no es lo que dice el Señor. Podría ser que muera joven, porque no, larga vida sobre la tierra es que el testimonio, el legado, la reputación de lo que yo hice con mis padres y enseñé a mis hijos va a ir de generación en generación. Va a ser una enseñanza que va a pasar de padres a hijos, de hijos a sus hijos, por generaciones. Va a ser una enseñanza que va a mantener el nombre de Dios en esa familia por el resto del tiempo que Dios tenga a esa familia sobre la tierra. Eso es ser de larga vida. Más que cuántos años vivo, es la permanencia de lo que yo pude aprender y yo lo que pude practicar. Porque el Señor es muy claro cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Y hoy matamos un gigante. El gigante es que los padres no pueden esperar que los hijos le obedezcan cuando están contrarios a lo que el Señor establece. Y los hijos deben de comprender que cuando dejan a sus padres para formar una familia, deben de honrar a su padre y a su madre, pero deben de formar
esa familia para Dios. Soltar ese ombligo. Porque mantener esa conexión del ombligo es como que si usted anduviera arrastrando la placenta. Y eso no honra a Dios. ¿Por qué no honra a Dios? Porque resulta que usted tiene que aprender a ser independiente. Sus papás ya hicieron lo que tenían que hacer. Sus mamás ya hicieron lo que tenían que hacer. Ahora le toca a usted hacer la tarea que le toca hacer. Y cuidado, mis hermanos, con caer en no solo el error, sino en la desconsideración de que sus hijos se los carguen a sus papás y a sus mamás. Más si son personas ya mayores. Porque ya ellos cumplieron con criarlos a ustedes. Ahora a usted le toca criar a sus propios hijos, no cargárselos a sus padres. ¿Y sabe por qué muchas veces los hijos buscan mucho a los papás? Para pasarles sus propias responsabilidades a sus padres. Y sus padres no están para eso. Sus padres están para vivir ellos solitos, papá y mamá, si están vivos. Lo que les queda de tiempo y que lo disfruten ellos. Sin cargas, sin presiones, sin tener que estar soportando nada. ¿Tiene hijos? Écheselo al hombro. El que tiene cojombro, que se lo eche al hombro. Ve a ver cómo hace. Pero deje de estar cargando a sus padres de las responsabilidades que ya no les tocan. Antes de cerrar la enseñanza nos quedan 45 minutos, 5 para orar y 35 para conversar. Dejo esto acá y oramos al final. Voy a cerrar el micrófono. Gracias a los que me escuchan a través del canal, a través de YouTube, a través de Facebook. Muchas gracias por seguir o por seguir las enseñanzas y espero haber sido claro. El otro viernes estaremos matando otro gigante más.